Continuamos en directo en Cantabria por la mañana. Como les avanzábamos antes de la pausa, nos acompaña ya en el programa el diputado y portavoz de Podemos en el Parlamento cántabro, José Ramón Blanco. Muy buenos días. Hola, muy bienvenido. Buenos días. Está con nosotros también Manuel Ángel Castañeda. Buenos días. Muy buenos días. Bienvenido un lunes más. José Ramón ya estuvo con nosotros hace unas semanas, conocimos varios de los motivos que le han llevado a estar en el Parlamento de Cantabria y hoy vamos a hablar de algunos de los temas que están de actualidad. Uno de ellos, José Ramón, la propuesta que ha hecho vuestro partido de cara a esa renovación del Estatuto de Cantabria. Además, coincidiendo con ese 34 aniversario, se presentaba esa proposición no de ley para la comisión de estudio de cara a una posible reforma. ¿Cuáles son los temas que Podemos plantea reformar en el Estatuto de Autonomía de Cantabria? Sí, bueno, la propuesta era muy general porque lo que queremos es que desde el Parlamento se inicie, como bien has dicho, una comisión de estudio que dure lo que es hasta final de año para que se vea qué hace falta, porque el Estatuto nos ha llevado hasta aquí, pero entendemos que hay muchas cosas que se pueden mejorar, incluso que hay cosas que venían recogidas en el Estatuto que nunca se han desarrollado. Por lo tanto, esa comisión de estudio queremos que nos dé un informe en esa línea. Por un lado, qué cosas se pueden añadir, que vemos que se están añadiendo en el resto de las comunidades autónomas y por lo tanto nos vamos a quedar tren de cola, o sea, nos vamos quedando a la cola del tren, quiero decir, y cosas que están en el Estatuto y que nunca se han querido desarrollar, ya sea por tiempo o por lo que sea, que nos digan el porqué, y es en esa línea. Por eso, en vez de empezar con algo muy directo de hay que modificar el Estatuto, queremos que el propio Gobierno y el propio Parlamento realice una comisión de estudio para ver si es necesario esa modificación y qué es lo que... Y dentro de esas posibles modificaciones, Podemos, ¿cuál incluiría? ¿Cuál creéis que sería necesaria? Nosotros, como ya todo el mundo sabe, una de las cosas que creemos que es necesaria es que el bienestar social se pueda blindar dentro del propio Estatuto, como también pedimos que ciertas cosas a nivel nacional en la Constitución también se incluyan. Cosas como pueden ser muy diversas, pero siempre basado en el bien social, ya sea educación, sanidad, lo que son lo que nos influye a todos los cántabros, y que se pueda blindar para que venga el gobierno que venga no se pueda modificar a la ligera, y que para modificarlo exista el consenso y el diálogo entre todas las fuerzas políticas. El día de la celebración de ese aniversario del Estatuto, la presidenta del Parlamento, Dolores Gorostiaga, hablaba de que primero habrá que modificar la Constitución y luego adaptar el Estatuto de Cantabria. ¿Estáis de acuerdo con que los pasos sean esos? Podemos hacerlo paralelamente y luego, evidentemente, esto no es algo que se tenga que hacer inmediato, como modificar la Constitución. Que a veces también yo tampoco estaba tan de acuerdo en el mensaje que lanzó la presidenta del Parlamento el día del Instituto de modificar la Constitución, y soy de los que creo que hay que modificarla, pero a veces nos estamos basando en cosas muy generales y hay que centrarnos en qué, porque hay cosas de la Constitución que están muy bien pensadas, pero que por culpa de los partidos políticos, como le estoy diciendo, de estas cosas del Estatuto que no se han querido nunca desarrollar, están ahí. Vamos primero a ver qué es lo que hay que modificar y luego lo hacemos, pero no lanzar generalidades de tenemos que modificar esto. Vamos a ver el qué y por qué. Y es algo clave para nosotros, que no sea, pues eso, lo que es un proceso que no sea rápido y corriendo, sino un proceso dialogado, consensuado y que lleve pues a algo que vuelva a durar otros 35, 40 o 50 años. Hablamos de otro de los asuntos que ha sido noticia la semana pasada, ese convenio de basuras con Guipúzcoa. La vicepresidenta dijo que se iba a preguntar al Parlamento su opinión, pero que no iba a ser vinculante, y sin embargo ayer conocíamos declaraciones del director general de Medio Ambiente de que sí será vinculante lo que se decida en el Parlamento. ¿Cuál es la postura de Podemos? Y no sé si creéis que finalmente será vinculante o no la decisión que se tome, porque hoy comenzaba a llegar basura de Guipúzcoa. Hombre, yo espero que sea vinculante. O sea, la soberanía del pueblo cántabro recae en 35 diputados que se decidieron el 24 de mayo, creo recordar que fueron las elecciones, y por lo tanto es ahí donde, es en esos 35 en los cuales el pueblo cántabro nos dio el poder de decidir esas cosas. Las declaraciones estas de la vicepresidenta, que ayer creo que le ha corregido Palacios, fuera de tono, yo creo que son dichas de un calentón, porque me avergonzaría de verdad que pensara que el Parlamento no pintamos nada cuando
son el pueblo quien nos ha puesto ahí. Y respecto a lo de las basuras, es algo que estamos mirando, de hecho antes he tenido una reunión, vamos a tener una serie de reuniones con todos los actores implicados, tanto como los trabajadores, como responsables medioambientales, etcétera, para el día que pregunten, pues tener una posición bien formada de cuál va a ser nuestra O sea, que a priori no tenéis una posición. Postura. Inicialmente no nos ha gustado por cómo se está desarrollando, porque entendemos que cuando habla, por ejemplo, la vicepresidenta de solidaridad, lo que no está explicando que no es solidaridad, a nuestro entender, con Guipúzcoa, es solidaridad con el Partido Socialista de Guipúzcoa, que ha tenido una serie de líos durante los últimos meses precisamente por eso. Y eso a nosotros no nos gusta. A nosotros, si hay que ser solidarios, como va a ser durante estos 3 meses, se es. Pero para más a largo plazo tendremos que saber, porque de momento al Parlamento no ha llegado absolutamente nada. Todo lo que estamos viendo es por un titular que amanecimos un lunes con este follón que, como bien antes comentaba, ya han empezado a llegar basuras y no sabemos nada más. Así que queremos ver pues más. O sea, no podemos hablar a la ligera, como parece que a veces la vicepresidenta sí habla a la ligera con decir no, el Parlamento no vale para nada. De lo que vale y no vale el Parlamento, Manuel Ángel, hemos hablado en alguna ocasión cuando hemos hablado de comisiones de investigación, por ejemplo, en el Parlamento, o de decisiones como la de Sodercam, por la que le hemos preguntado a algunos de otros diputados. Hoy va a comparecer la vicepresidenta sobre este asunto. Ahí la decisión del Parlamento no fue vinculante. ¿O creéis que lo va a ser, que finalmente Sodercam volverá a industria? Yo espero que sí. No es vinculante, efectivamente, una proposición no de ley. Son propuestas de impulso al Gobierno y no tiene por qué acatarlas, pero yo sigo con la esperanza de que lo hagan, no porque se lo exija el Parlamento, sino porque estamos viendo que no se puede tener la industria dividida en 2 consejerías. Lo que no puede ser fue, como pasó la semana pasada, que la vicepresidenta sale de un terreno de Torrelavega, que todos conocemos, que está en disputa, o sea, que se están proponiendo ideas, que salga diciendo que se necesita hacer un puerto seco. Paralelamente, el consejero de Industria diga que ese mismo terreno se tiene que desarrollar para un plan, no sé cómo dijo, para un pequeño parque tecnológico. Eso es lo que no puede ser. Las propuestas, o sea, ahora mismo la industria de Cantabria está en una situación muy complicada y lo que se necesita es coordinación y, por lo tanto, la mejor manera, a nuestro entender, es que todo esté en una misma consejería, sencillamente por ser más práctico, porque a este punto, siempre que nos ponemos a hablar, a veces hablamos de que se necesita un plan industrial para un nuevo modelo de desarrollo económico, y como siga esto así, vemos que el consejero va a presentar un plan de desarrollo industrial y la consejera mañana va a presentar otro, y eso no puede ser. Por eso insistimos, y el Parlamento, creo que se lo dijimos en la oposición, los 3 grupos de la oposición, que tiene que estar todo unido para ir hacia adelante. Bueno, precisamente la vicepresidenta del Gobierno hace pocos días, una semana, planteó en el foro del diario Montañés, nos pintó un panorama realmente catastrófico de la situación en Cantabria, de cómo estamos perdiendo impulso, de cómo la media española mejora mucho más que lo que estamos mejorando aquí, me refiero a eliminar el paro, a tener crecimiento del Producto Interior Bruto, a todos los parámetros económicos. Y parece que, bueno, eso se acepta sin más como la herencia recibida, pero realmente desde el Grupo de Podemos hay alguna iniciativa para reactivar esta región, que vamos camino de quedarnos ya. Esta región estuvo entre las mejores de España hace 40 años, 30 y tantos años. Y ahora empieza a estar en la media y dentro de poco por debajo de la media. Sí, nosotros en una comisión, la comisión en la que vino Francisco Martín, el consejero de Industria, se lo dijimos, que tenemos que empezar a trabajar en un plan industrial que no le tiene Cantabria. No tiene un modelo de hacia dónde queremos ir y que nos teníamos que centrar, tanto los partidos políticos,
grupos empresariales, trabajadores, la Universidad de Cantabria, o sea, hacer no voy a decir una mesa, que a veces nos llenamos la boca diciendo hay que crear una mesa pero sí crear un plan industrial. Todo se arregla con una mesa. Eso te iba a decir. Pero sí crear un plan industrial y que venga al Parlamento, que sea borrador, que le podamos ir añadiendo las propuestas para ver, porque desde nuestro punto de vista lo que no se puede seguir es como hasta ahora, con la improvisación, a base de hoy se me ocurre una cosa como las que estábamos comentando ahora, la lanza a los medios y si cuela, tiramos para adelante, ¿no? Tener claro hacia dónde queremos llevar Cantabria, en qué queremos ser los mejores y centrarnos en eso. Lo que no se puede ser hoy esto, mañana aquello. En eso no estamos de acuerdo, pero en crear este plan industrial creo que es clave para nosotros. ¿Cómo? Pues como te estoy diciendo, centrándonos todos, no solo los partidos políticos, porque los partidos políticos podremos decir muchas cosas, pero necesitamos a la sociedad civil que participe en esto, que nos va a llevar a largo plazo. Tenemos ejemplos, y no tenemos por qué copiarles, pero ejemplos de cómo se ha hecho en Euskadi. Se hizo en su momento un plan industrial que ahora otra vez están volviendo a reeditar, a mejorar porque está fallando para que funcione para los próximos 20 años. Lo que no se puede hacer es modelos cortoplacistas de una legislatura cuando en cosas que nos influye, pues que no cambie de un gobierno a otro y todos siempre en la misma línea, si nos ponemos de acuerdo y podemos avanzar y que dentro de 4 años hay otro gobierno, pero el plan está ahí y que se continúe. Ocurre con muchos planes, el plan de carreteras, etcétera, van pasando gobiernos y el plan que se va aprobando está preparado. El plan de carreteras creo que está pensado hasta el 2021 y se sigue esa pauta. Pues esto es igual, hacer planes a largo plazo y no en periodos de legislatura en legislatura que al final nos hace llevar a lo que nos hace llevar, a cómo estamos. Bueno, el debate que se ha suscitado a raíz de la petición de la Diputación de Guipúzcoa de traer una parte de las basuras que se generan allí al vertedero de Meruelo, yo creo que también es un poco simbólico. Es decir, aquí da la sensación de que las provincias ricas, en este caso Guipúzcoa, que además, claro, tienen esa prebenda, ese privilegio medieval, sí, del fuero que les permite autogestionar sus ingresos y demás, como ellos no quieren hacer un vertedero allí, pues nos mandan la basura al tercer mundo, en este caso a Cantabria. ¿Cómo se lee eso? Porque los ciudadanos empiezan a percibir un poco este asunto. Bueno, sí, esto nos va a generar unos ingresos y va a crear unos puestos de trabajo, que es como se decía en Europa, bueno, mandamos los residuos a África y como allí además, pues oye, que trabajen y así les damos puestos de trabajo. Es decir, ¿cuál es vuestro criterio, no ya en lo técnico, sino en esta parte más ideológica? Sí, bueno, es lo que estamos hablando. O sea, ahora mismo, porque lo que han presentado ahora es para 3 meses. Sí. Entendemos que sí hay que ser solidarios, porque ellos no tienen esa capacidad. Bueno, pero porque no quisieron hacer un vertedero. Claro. No, ni incineradoras, que de ahí vienen los problemas que han tenido. Pero vale, ahora está el problema, está ya firmado, está ya desarrollándose, pero esto parece ser que va más a largo plazo. Y ahí es donde tenemos que ver, porque si eso en el vertedero de Meruelo a medio plazo nos va a traer problemas aquí a los cántabros, porque no vamos a tener dónde llevar las basuras, pues entonces sí tenemos un problema y serio. Por lo tanto, en esa línea no estamos de acuerdo. Tenemos que ver qué va a pasar, cómo está todo y por qué, por ejemplo, se tiene que venir aquí el tema del dinero que vale por... O sea, es que entraríamos todo en factores económicos si nos es rentable o no, porque el vertedero de Meruelo costó X. Si tú ahora le quitas un 20%, está costando X menos un 20%. Y entonces tenemos que analizar, como bien te decía antes, todo en general, o sea, en cómputo general para la propuesta que venga y ver inicialmente lo que te estoy diciendo. O sea, con mucha cautela, porque reducir un 20% el periodo de vida del vertedero de Meruelo puede ser un problema medioambiental para Cantabria, de cara a medio largo plazo. Porque una vez que ese vertedero se llene, ¿qué haces después? Y es esa visión que tenemos que tener. Y yo además añadiría una segunda cuestión que supongo que habéis analizado. Es decir, ¿cómo es posible que haya que gastarse una ingente cantidad de dinero en transportar basura desde Reynosa a Santander o a Meruelo, ahora desde Guipúzcoa a Meruelo? Es decir, ¿no sería mucho más práctico
localizar una serie de vertederos, incineradoras que eviten, primero, la contaminación que producen los camiones yendo y viniendo, y segundo, el coste que pagamos los ciudadanos, claro, no nos engañemos, eso no sale del aire. Vamos, es decir, cuando a alguien le planteas que van a transportar basura desde San Sebastián a Santander todos los días, bueno, ¿no será más práctico que hagan uno ahí al lado y se ahorren un montón de dinero? Sí, claro, el problema es que hay muchos municipios o comunidades en este caso que estamos hablando que no lo quieren tener ahí, no lo quieren tener por los motivos que sean, pero claro, y al fin y al cabo pues tenemos ese problema. Sí, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, pero por ejemplo el tema de Reynosa, yo entiendo que no ha habido ningún ayuntamiento, ninguna zona por allí que haya querido tener el vertedero, y por eso se está llevando al único que hay, la verdad. Pero... Sí, el único que queda sí. En Cantabria y dentro de poco en el norte de España, al paso que vamos. Que no le van a llenar el resto de las comunidades. Claro. Bueno, el pleno de hoy acaba con esa comparecencia de la vicepresidenta que antes comentábamos para hablar a petición propia de Sodercam, pero comienza con una proposición no de ley de su partido sobre el fomento de la instalación de sistemas de autoconsumo de fuentes renovables. ¿En qué consiste exactamente esta proposición? Sí, eso es una PNL que proponemos para ver si sale aprobada, para instar a ver si se constituye el gobierno o no nacional, para, por ejemplo, entre otras cosas, el impuesto al sol que el Partido Popular en esta legislatura que ya terminó puso, el tema de los paneles solares, del autoconsumo, que se quiten esa serie de medidas que entendemos que van en perjuicio de los consumidores que quieran tener los paneles solares en sus casas y demás. Va en esa línea y fomentar el autoconsumo con aerogeneradores para las pequeñas empresas, para tirar más de las energías renovables a título individual, no grandes molinos de viento, a título individual, que es posible, es barato y es factible, pero hay ciertas leyes estatales, por los motivos que todos conocemos, que se hicieron que perjudicaba a los usuarios. ¿Y energías renovables dentro de ese plan industrial del que antes hablaban? En su momento el gobierno PRC-PSOE intentó ponerlo en marcha. Efectivamente, también tiene que estar, es clave de hecho. Lo único que tiene que estar regulado, no porque sí apostamos por la energía eólica. ¿No? De acuerdo, pero con un controles medioambientales, etcétera, y no como pasó, que lo tumbaron los tribunales, creo recordar, un plan eólico que era una locura. O sea, cada vez que pasaba por un despacho el plan eólico, se multiplicaba por 2 o por 3 los megavatios. Y eso tampoco. Tiene que estar todo centrado y con un sentido común. A veces muchas cosas se solucionan con sentido común y no con grandes proyectos y grandes vendedores de humo, que a veces es lo que somos los partidos políticos. Antes hablaba de una proposición para elevar al gobierno cuando lo haya. ¿Cómo está el tema de los pactos y cómo ven la situación de Podemos a nivel nacional desde el partido aquí en Cantabria? Pues bueno, el tema de los pactos, la verdad es que sé lo mismo que sabemos todos, que ahora mismo han empezado el Partido Socialista con una ronda de contactos con 4 o 5 partidos y veremos a ver lo que pasa. Desde Podemos, en su momento lanzamos una propuesta, fuimos el único partido político que lanzó una propuesta que al menos sirvió para romper eso de te presentas tú, te presento yo, que estaba el Partido Socialista y el Partido Popular, sirvió para romper eso, y que de manera táctica, entendemos que lo hizo el Partido Popular, de manera táctica dio ese paso, no atrás, a un lado, entiendo, y sirvió para eso. A ver lo que pasa. Nosotros seguimos expectantes nosotros esperamos ese gobierno del cambio, que venga ya, porque es necesario y lo estamos viendo, que no se puede estar sin gobierno eternamente, pero veremos a ver lo que está pasando. Bueno, Podemos ha anunciado que en el caso de que llegue a un acuerdo de formar gobierno, lo consultará con las bases. Y mi pregunta es, parece claro que además dentro de esos, me parece que son 80 diputados que tiene Podemos, hay, a escala nacional, hay grupos en Valencia con un nombre propio, en Galicia, en Cataluña. Mi pregunta es, en el supuesto teórico, que puede ocurrir o no, de que en Cantabria los ciudadanos
de aquí, los militantes vuestros, digan una cosa diferente a la que se diga en el resto de España, ¿se va a aceptar lo que se diga en el resto de España o el diputado que de aquí va a votar en contra o cómo va a ser eso? La consulta que se hace es a nivel global, sería con una pregunta o dos. ¿Y eso lo aceptan los gallegos, los valencianos tendrá que ser y los catalanes? entre todos. O sea, tendremos que empezar ese proceso de negociación y cuando se vea, pues vemos la pregunta. Entendemos que la pregunta será de manera general, de si aceptas, una vez que se sepan todas las condiciones, cómo se va a formar ese gobierno, quiénes van a formar ese gobierno, etcétera, etcétera. Una vez que veamos cómo es, se lanzará la pregunta: ¿está usted de acuerdo, por ejemplo, ¿está usted de acuerdo con formar el gobierno conjunto con fulano, mengano, patatín, patatán? Y la respuesta será sí o no. Lo único que no es solo para los inscritos, podrá participar absolutamente todo el mundo, que es algo que en Podemos siempre hemos hecho. No es solo para los inscritos o los militantes, sino que es una participación totalmente abierta a toda la ciudadanía. Ayer conocíamos una encuesta del País y de La Razón en la que hablaban de que más de un 50% de los españoles estaría en contra de que el gobierno fuese ese gobierno progresista de PSOE y Podemos. ¿Cómo valoran esa encuesta desde dentro del partido? Porque hay otras encuestas que, sin embargo, dicen que si se repiten elecciones, Podemos superaría incluso al PSOE. Claro, bueno, el tema de las encuestas son momentos dados, es una foto fija en un momento determinado y tampoco le hacemos, o sea, las haces caso en ese momento, pero la analizas de manera global. O sea, la única encuesta que vale es la que salió del 20 de diciembre, salió que los partidos políticos nos teníamos que sentar a negociar, a hablar y a consensuar, y eso es lo que hay que trabajar. ¿Y qué gobierno salga? Pues el que tenga más, el que obtenga el máximo número de apoyos, o sea, qué presidente, quiero decir, el que obtenga el máximo número de apoyos. Eso es lo que dijeron las urnas y eso es en lo que tenemos que trabajar, más allá de unas encuestas u otras que, como bien dices, unas dicen una cosa, otras dicen otra. Hay encuestas que se hacen para generar intención en la calle. O sea, tampoco hay que analizarlas tan rigurosamente, tenerlas en consideración. Dicen una cosa, pero yo me baso en eso. Las urnas hablaron, creo que muy claro. Quería que nos sentáramos a hablar y a dialogar, y eso es lo que tenemos que hacer los partidos políticos. Además de estos temas que tenemos ahora sobre la mesa en el Parlamento, etcétera, de que la legislatura es larga y en Cantabria lo normal es que se cumplan los 4 años. No ha habido aquí nunca adelanto electoral a nivel regional, aunque lo contempla el estatuto. Pero, ¿qué otras ideas de cara a los próximos meses y próximos años tiene vuestro partido para intentar desarrollar? Por ejemplo, nosotros siempre nos estamos basando, y en el día a día, en el programa electoral con el que nos presentábamos. Era un programa electoral que estaba pensado para más de 4 años, estaba pensado para 8 años, o sea, de 7 a 8 años. Por eso te decía de no ser cortoplacistas, sino ir a algo que trasciende a una legislatura, y nos seguimos basando en eso. Algo muy clave, que es lo que hemos estado hablando, el plan industrial, ese modelo económico para Cantabria que vimos. Eso no se hace de la noche a la mañana. En el día a día podremos estar trabajando con las cosas que vayan a surgir, temas Amercan, tema ahora lo de las basuras, o sea, en ese día a día, pero en el largo plazo seguimos trabajando en eso. Necesitamos que Cantabria avance, que no vaya, como bien has dicho, como bien dijiste, que hace 20, 30 años, más bien casi 40, o sea, sí, 30, 50, 40 años, sí. Éramos vanguardia y ahora no lo somos. Pues tenemos que seguir trabajando en esa línea. El empleo en Cantabria está como está, y si no se hace, que es que todo va en un pack completo, si no se avanza en esa línea, seguiremos teniendo problemas, seguiremos teniendo las tasas de paro que seguimos teniendo, el trabajo que se está creando de la calidad que se está creando, precario, mal pagado, muy temporal. Y esa es la línea que vamos a trabajar. Bueno, de hecho que estamos ya trabajando, porque para el tema del plan industrial ya estamos teniendo una serie de reuniones con unos colectivos para proponérselo al gobierno. Y creo que para nosotros es clave. El modelo productivo de Cantabria es clave
porque muchas veces se está hablando de ello, o sea, tú a cualquiera que venga a cualquier político nos preguntas y te decimos lo mismo, pero hasta el momento, por lo menos yo desde que tengo uso de ratón, no estoy viendo ese modelo, como decimos, ese nuevo modelo económico que se va a hacer viejo sin que lo hayamos aplicado. Y por lo tanto es en la línea que nosotros queremos trabajar y que vemos que es clave, porque no se puede estar basando, como hemos estado ahora, en burbujas inmobiliarias que hemos tenido en Cantabria, que sí generaron el trabajo que generaron, pero ¡pum!, cayó y está el problema. No nos podemos basar en un modelo de turismo como el que tenemos, puesto que es centrado en 2-3 meses y después ¿qué? O sea, tenemos que tener algo de futuro y esa es la línea en la que nosotros estamos trabajando y que constantemente la semana que viene yo voy al consejero de Industria, le voy a preguntar en el Pleno precisamente por esto, porque ya creo que ya tienen presupuestos, ya han pasado 7 meses, 8, ya es hora de que nos pongamos a trabajar en serio y ya la excusa esta de la herencia recibida, el gobierno anterior, a nosotros ya no nos vale, lo hicieron mal, las urnas lo dijeron y ya está, se acabó, hay que empezar de cero y no vale mirar para atrás y hay que mirar para adelante. Por último, me gustaría preguntar por la situación interna en el partido. Actualmente, ¿cómo está su situación al frente de la Secretaría de Podemos aquí en Cantabria? Bueno, de momento ahora está la cosa tranquila, pero estamos llegando a acuerdos entre nosotros para buscar una estabilidad entre los dos grupos que dentro del Consejo claramente hay. Y de momento está tranquila la situación por eso, porque estamos, pues eso, haciendo política ya no solo hacia afuera, sino hacia adentro y sí está funcionando muy bien. ¿El cargo finalmente se pondrá en manos de esa Asamblea Ciudadana? Sí, evidentemente, si esto no avanza y se queda congelado, pues no quedará otra que convocar unas primarias y otra vez reestructurar todo. Que sería en el mes de agosto, ¿no? Tiene que pasar la mitad del mandato más o menos. Sí, no sé muy bien si sería para agosto, para septiembre, tampoco lo tengo muy claro los tiempos como son, pero sí, sería pues otra vez. ¿Y la cosa estará tranquila? ¿Quiere decir que entre ustedes también están llegando a acuerdos? Sí, de hecho ahí está, todas las propuestas que estamos lanzando son consensuadas en el Consejo. Si de cara afuera, la última vez yo creo que te lo comenté, de cara afuera estamos trabajando muy bien, pero de cara adentro hay visiones diferentes de cómo se tiene que organizar el partido y es donde han generado estos roces. Pero de cara afuera tenemos muy claro el objetivo, como bien le comentábamos, el programa electoral está ahí, fue un compromiso que hicimos con la ciudadanía, los 3 diputados que salimos, y seguimos con ello hasta que termine esta legislatura. Se nos acaba el tiempo, no sé si quiere Manuel Ángel hacer una última pregunta. Yo creo que nos ha pintado un panorama de lo que su partido quiere hacer en Cantabria y fundamentalmente esta visión a medio largo plazo. Pues José Ramón, muchísimas gracias por haber estado de nuevo aquí. Manuel Ángel, muchísimas gracias. Hasta el próximo lunes. Nos marchamos a unos minutos de pausa. Enseguida estamos de vuelta, primero con una receta y después llega la sección de Estilista en Acción.